Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal como están ustedes, muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl y queremos partir con el tema más importante de las últimas horas, que dice relación con el anuncio del gobierno a través del propio presidente Gabriel Boric de un nuevo pacto fiscal que pretende recaudar 8.000 millones de dólares que irían directamente a aspectos tales como aumentar la PGU 250.000 pesos, mejorar la situación de las listas de espera en salud, los consultorios, las salas cuna o, por ejemplo, ¿no es cierto?, mejoras en el tema de seguridad y orden público, carabineros, PDI, situación de las víctimas de violencia delictual, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que la oposición ya ha señalado que no está el horno para bollos, no va a haber ningún tipo de apoyo por parte de la coalición de la oposición. Estoy hablando de Chile Vamos, también lo propio han dicho republicanos, y por lo tanto la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Nuevamente un traspié para el gobierno. ¿Qué pasa con las promesas que se tienen o los temas pendientes más bien que se deben atender? ¿Basta solo el crecimiento económico, como ha dicho, por ejemplo, la CPC y el empresariado, que dicen que aquí lo que se necesita es crecer y que el crecimiento es el que ha dado la mayor recaudación al país en los últimos 30 años? Bueno, de todo eso queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Senador, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna. Un gusto saludarte. Y aquí estamos, analizando, conversando, discutiendo sobre todo lo que se abre de debate con esta propuesta que ha hecho el gobierno y el ministro Mario Marcel, que estamos, por supuesto, respaldando. Ya, senador, partamos por lo grueso primero. Aquí ya la oposición dijo que no va a apoyar esto. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque hay incluso acusaciones de que esto podría ser inconstitucional, porque técnicamente, no quiero entrar en el detalle más complicado, pero que en el fondo técnicamente el gobierno debía esperar hasta marzo para hacer cualquier propuesta y se está adelantando casi 8 meses. Bueno, lo primero, Mirna, es tener presente que cuando se habla de la palabra pacto, quiere decir que uno se pone de acuerdo con actores que piensan distinto, y esos actores son tanto sociales como políticos. Curiosamente, en el plano social, el gobierno ha tenido muchas conversaciones con las pymes, hay mucho acuerdo con ellas, también incluso con el gran empresariado, que se ha abierto al diálogo, y en el plano político, el partido, o los dos partidos, que le han dado un portazo a este debate ha sido el Partido Republicano y la UDI, dos partidos que parecen más bien hoy día que son solo uno, y que están actuando unidos, mientras que hemos encontrado voces más abiertas a la discusión en Renovación Nacional, en Evópolis. Entonces, yo lo primero que diría es que esto no está desechado, este es un debate que comienza, el gobierno ha tenido que ceder, por supuesto, porque no tiene los votos para aprobar la propuesta original que fue rechazada, y indudablemente no era viable tampoco reponer este proyecto en el Senado, porque la votación era aún más alta, 2/3, y lo que se abre ahora es un espacio en que estamos fijando ciertas cosas esenciales. Las cosas esenciales, ¿cuáles son? Yo creo que el gran consenso es en qué invertir los recursos extraordinarios que quiere recaudar el gobierno para materia social, pensiones, fin de la lista de espera, seguridad ciudadana. Esas son las 3 prioridades, y también obviamente que esto hay que hacerlo, recaudar más con mecanismos progresivos. Es decir, esto es esencial, mira, nosotros no podemos recaudar más para el Estado cobrándole a los que tienen menos. Ejemplo emblemático, siempre la derecha ha dicho, bueno, el IVA. Suban el IVA. No, pero, claro. O el IVA, que es el que más recauda, ¿no? Claro. El IVA es el que más recauda, pero recauda en forma injusta. Es decir, los que tienen menos proporcionalmente pagan más de su ingreso, y los que tienen más, que tienen capacidad de ahorro, incluso usan exenciones, pagan mucho menos IVA que la gente de menores ingresos. Entonces nos parece que es un mecanismo muy injusto, y por eso el gobierno ha puesto acento en mecanismos que son redistributivos y progresivos. Bueno, y eso es lo que se va a abrir el debate ahora. Vamos a entrar después, senador, en todo lo que tiene que ver con el trabajo político, ¿no es cierto?, en el Parlamento, gobierno-parlamento, para ver cómo se van a lograr efectivamente esos votos, particularmente usted ha dicho Renovación Nacional y Evópolis. Vamos a entrar en eso, pero antes quiero despejar varios temas técnicos, porque acá algunos dicen el gobierno ha tenido que retroceder en un montón de temas que fueron parte del proyecto anterior, como por ejemplo el impuesto a los superricos o a las utilidades retenidas, o incluso aumentar el impuesto a las empresas.
¿Usted diría que esas son concesiones que tuvo que hacer el gobierno y que en definitiva la oposición debiera mirar como parte también de este allanamiento, ¿no? A lograr acuerdos, porque aparentemente hasta ahora no lo ve así la oposición? Bueno, hay un hecho que es un dato real que no podemos obviar. O sea, la propuesta original del gobierno que estaba en su programa y que nosotros impulsamos con convicción y creemos que es necesaria para Chile, fue derrotada en el debate legislativo en la Cámara de Diputados. No es viable que nosotros repongamos el proyecto tal cual. Y eso implicó que hoy día el ministro ha dicho que el impuesto a los superricos no estaría reflejado en esta propuesta. Me gustaría conocer más los detalles. Lo mismo ha dicho sobre las utilidades retenidas, en los impuestos a las utilidades retenidas. No obstante, sí se ha señalado que va a haber un mecanismo recaudatorio que grave a los más altos patrimonios. Podría ser, por ejemplo, la desintegración del sistema tributario, que es un mecanismo que permite en la práctica disminuir impuestos a quienes son propietarios de empresas y tienen además altos ingresos personales. O puede ser algún tipo de impuesto que vaya a la retención de utilidades que van a veces a pasivos o a inversiones financieras especulativas. Yo creo que sobre eso hay diversos instrumentos, pero el principio que tiene el gobierno y que nosotros apoyamos es: los que tienen más ingresos, los más ricos, tienen que pagar más para financiar las demandas sociales, y sobre esa base entonces vamos a ver cómo avanza esto. Ya, pero entonces lo que quiero solamente despejar es que se entendió que en un escenario complejo, donde la economía evidentemente ha estado contraída, se está mejorando efectivamente el control de la inflación, hay un mejor augurio quizás para los meses que vienen, pero en este escenario se entendió que no era viable aumentarle el impuesto a las empresas, senador. Mire, yo no tengo claro el tema del impuesto a las empresas. Yo me voy a ceñir a lo que le escuché ayer en la conferencia de prensa al ministro de Hacienda, que fue muy claro en decir que se dejaba de lado la propuesta del impuesto a los superricos. A juicio nuestro es algo tremendamente necesario y justo, pero hoy día no tenemos los votos en el Congreso, y también señaló que no estaba contemplada la propuesta original del impuesto retenido a las empresas. Esos son los dos puntos. Yo creo que todo el resto de los instrumentos están abiertos y va a depender del debate, porque a veces hay algo que puede sonar subir los impuestos a las empresas como agresivo, pero en un contexto determinado y focalizado puede tener otros efectos. Entonces, yo creo que no es bueno descartar a priori instrumentos, sino que hay que discutirlos, dialogarlos, y el gobierno se dio hasta marzo para ingresar una nueva propuesta en materia de alza de impuestos. Por lo tanto hay tiempo para discutir sin que nadie se autoexcluya o tire el mantel como lo está haciendo la UDI y los republicanos. Claro, ahora, el punto de aumentarle el impuesto a los altos ingresos, ¿no es cierto? Porque hoy día el Mercurio titulaba: se le va a aumentar el impuesto a las personas. Entonces, claro, uno al tiro dice a las personas, o sea, ¿a quiénes? ¿A todos? ¿A cuáles? ¿Qué segmentos? ¿De qué segmento estamos hablando, senador? Bueno, yo creo que es muy importante tener presente que la derecha en distintos minutos ha planteado lo que se llama, en un lenguaje técnico, ampliar la base de los impuestos a las personas. En lenguaje concreto y directo, lo que la derecha quiere es que nosotros le cobremos impuestos a los salarios que son menores a 770.000 pesos. Y a nosotros nos parece que eso es una medida injusta, regresiva socialmente, y que nosotros nos oponemos tajantemente. El ministro Mario Marcel ayer en su entrevista descartó que el gobierno vaya a proponer alza de impuestos a las personas que ganan menos de 770.000 pesos. Eso creo que es un gran avance, porque sería absurdo querer, digamos, financiar una reforma tributaria con impuestos a los trabajadores mayores. Ahora, de todas maneras, mi opinión personal, lo que nosotros hemos planteado como Partido Comunista, es que en esto de discutir quiénes son las personas de altos ingresos, nosotros consideramos que un trabajador calificado, un profesional que tenga ingresos, digamos, promedio y que bordean los 2 millones, no se debería ver afectado. Nosotros creemos que los ingresos altos van de 2 millones de pesos hacia arriba. Y ahí podremos discutir lo que son las llamadas tasas marginales y que van siendo proporcionales a medida que tienes mayores ingresos. Por lo tanto, yo descarto absolutamente que nosotros nos comprometamos o impulsemos medidas que signifiquen que un trabajador promedio calificado en Chile, que un profesional promedio tenga que estar pagando más impuestos personales, porque acá el objetivo es que los que tienen más paguen más, y estamos hablando del 5, del 1% más rico de la población, y no del 90% que son los que ganan hoy día salarios que están, no sé, entre 800, 1 millón de pesos. Hay una gran masa de la población ahí hoy día. Claro, pero de todas maneras, senador, porque si no se prenden las alarmas, ¿verdad?, de las personas cuando uno habla de una persona que gana 2 millones de pesos. Imagínese usted si una persona que gana 2 millones de pesos y es la única persona que lleva esos recursos al hogar y tiene que pagar colegio,
privado estoy hablando, y tiene que pagar salud. La verdad es que los 2 millones de pesos se hacen nada. Entonces, es importante ahí también, senador, definir de qué ingresos altos estamos hablando cuando hablamos de ingresos altos. Claro, lo que yo entiendo, Mirna, comparto plenamente contigo, es que cuando se habla de ingresos altos hay tasas. Actualmente quien gana 2 millones de pesos ya está pagando un pequeño impuesto, digamos, global complementario a su ingreso económico. Por lo tanto, puede ser que ese nivel no se mueva y puede ser que la propuesta que surja de este acuerdo tributario grave a los que están en 4, 5 sobre 10. Yo no lo sé, eso está en discusión. Lo que está claro es el principio que tú señalabas, o sea, acá no se trata de quien está justo con un ingreso económico sea quien pague más impuestos, sino que efectivamente esto vaya a las rentas que son más altas. Y desde ese punto de vista era muy contradictorio justamente que se le quisiera cargar, digamos, el aumento de impuestos a quienes estaban bajo los 770.000 pesos. Así que sobre esa base está la discusión, pero yo creo que es un tema que por supuesto va a generar un debate muy importante en la sociedad, este tema del impuesto a los ingresos. Ya, senador, lo que dice el empresariado a través de Ricardo Medes, presidente de la CPC, Confederación de la Producción y el Comercio, es que este anhelo, ¿no?, de recaudar 2,7 puntos del PIB, es decir, 8.000 millones de dólares, va a afectar el crecimiento y el ahorro, y que es el crecimiento, dice Ricardo Medes, el que explica la mayor recaudación de los últimos 30 años. ¿Qué opina usted? Porque esa es una discusión eterna. Sí, mire, cuando yo escucho esos planteamientos de este tipo, inmediatamente a uno le viene a la mente, los que ya tenemos un poquito más de canas, los argumentos de Pinochet del chorreo. O sea, a nosotros se nos dijo todos los años 80 que no nos preocupáramos que en Chile había pobreza, que no nos preocupáramos de las terribles desigualdades que habían, porque una vez que la economía creciera iba a haber un chorreo espontáneo, porque el vaso se llenaba y chorreaba hacia abajo. Entonces, ese tipo de teorías económicas realmente son reaccionarias y absolutamente descalificada por el paso de la historia. Entonces, a mí me parece que el gran empresariado recurra a ese tipo de argumentos es volver a la lógica neoliberal más salvaje y más brutal. Yo espero que se entienda que todo el mundo desarrollado, en los países de la OCDE, se ha logrado igualdad social, se ha logrado mayor equidad con políticas públicas, no solo con desarrollo del mercado. Entonces nosotros, y el ministro contempla medidas pro crecimiento. Este pacto fiscal tributario tiene medidas para estimular el crecimiento. Estamos conscientes que la economía está estancada desde hace 4 o 5 años con índices que van entre el 1 y el 2% de crecimiento, pero obviamente también a eso hay que hacer un esfuerzo para mejorar lo que son las políticas públicas. Así que desde ese punto de vista, tajantemente hay que decir que este problema no se resuelve solo con crecimiento, y además la propuesta tributaria que ha hecho el gobierno de pacto fiscal contempla un equipo bastante transversal de economistas expertos que va a hacer una propuesta de cuánto es lo que se puede recaudar extraordinario por mayor crecimiento, porque no basta decir si la economía crece hay mayor recaudación. Llevémoslo a cifras, a datos, porque la meta que tiene el gobierno es, para mejorar las pensiones, para terminar con las listas de espera, se requiere hoy día un 2,7 puntos del PIB extraordinario. Y si producto de mayor crecimiento solo recaudamos 0,2, 0,3, de alguna parte tiene que salir el resto, entonces estamos disponibles a discutir eso con expertos, pero no que se transforme en un dogma ideológico, decir que porque se crece más hay más recaudación, porque eso al final, dicho así, podría terminar desfinanciando al Estado en sus compromisos sociales. Sí, fíjese que en el editorial principal del Mercurio hoy día, que señala un pacto fiscal para el desarrollo, dice el Mercurio entre varios puntos, ¿no?, que pone en duda efectivamente que se puede alcanzar un mayor, o sea, lo que ha propuesto el gobierno, quiero decir, en cuanto a generar más medidas pro crecimiento e inversión, si van efectivamente en la línea correcta, pero dice que este comité de expertos que usted ha señalado, que es muy interesante porque se propone un comité de expertos junto con expertos de la OCDE para ver precisamente, ya, hablemos en serio, ¿cuánto el crecimiento aporta a la recaudación o cuánto la eficiencia del Estado, que quiere decir hacer el Estado más moderno, recortar o limpiar o qué sé yo, ¿no? Y generar mayor eficiencia, como digo. Y dice que este comité de expertos está compuesto dice, con una mayoría desproporcionada, no sé si es la palabra exacta que ocupa, pero es una mayoría, dice, digamos, mucho más marcada hacia la centro-izquierda, ¿no? Dice, acá está, con una centro-izquierda sobre representada, dice el editorial. Cuando uno lee el editorial del Mercurio, uno sabe que esta es la posición del empresariado y la posición, por supuesto, de los partidos de la derecha, es evidente, ¿no? Por eso se lo planteé.
Sí, yo creo que es bastante antojadiza esa conclusión de Mercurio. Yo podría decir que más bien faltan figuras de la izquierda vinculadas, por ejemplo, a Prodignidad en ese comité de expertos. La verdad es que hay gente como Ignacio Briones, Rodrigo Vergara, que son figuras emblemáticas de la derecha, y hay otros expertos en los cuales yo ni siquiera sé si los podría poner en la centroizquierda, José Pablo Arellano. Para mí, en lo personal, él no es un hombre de, no sé, progresista. Yo lo encuentro que es un poco, está como en la lógica económica dominante. Entonces me parece a mí que es un grupo de expertos que por lo menos tiene pergamino. A mí me hubiese gustado más diversidad en ese grupo de gente vinculada a la izquierda, pero entiendo que es un rol que ellos van a hacer y me parece que es un aporte, y nadie va a poder decir que lo que emane de esa comisión es un dogma ideológico, digamos, del presidente Gabriel Boric, gente reconocida por su trayectoria profesional, Andrea Repeto, José Pablo Arellano, y creo que el Mercurio está cayendo en un extremismo, digamos, que no ayuda al país, porque tal vez lo que ellos quieren entonces es que solamente en esta comisión de expertos esté gente de, no sé, de una posición neoliberal extrema, y esa es la posición de los empresarios, que nos dice todo esto se resuelve con más crecimiento y por lo tanto no haga mayores recaudaciones. Eso es algo que el presidente descartó, y desde ese punto de vista entiendo la frustración del Mercurio, pero no tiene otra explicación. Senador, vamos al tema llamado el pirquineo de votos, es decir, cómo se va a lograr avanzar en el Parlamento. Ya, como le digo, leía distintos, digamos, representantes de los partidos, Guillermo Ramírez, jefe de bancada de la UDI, el diputado Diego Schalper, diputado decía de Renovación Nacional, Chile no necesita más impuestos, el diputado de Bópoli, Francisco Undurraga, decía que sin eficiencia en el gasto, que hoy claramente ha sido la piedra del zapato del gobierno con el tema de las fundaciones, no hay posibilidad del aumento del tributo. Y aquí, senador, claramente se saca el pizarrón al gobierno y dicen, miren lo que está pasando con las fundaciones, el caso convenios, ¿no? Y quieren aumentar los impuestos. ¿Qué responde usted? Porque ahí hay un tema súper complejo. O sea, el escenario para el gobierno hoy día para discutir esto no puede ser peor. Bueno, en político, cuando uno gobierna, siempre tiene que estar preparado para imprevistos, para situaciones distintas. Y es deber de un gobierno responder a eso y mantener, como uno dice, firme el timón del barco, es decir, no perder su norte. Entonces, lo primero que uno dice, por más graves que sean los casos de corrupción, que el propio presidente ha dicho que él los considera graves, y ha dicho que aquí hay situaciones de corrupción en estos convenios que han surgido, por ejemplo, con Democracia Viva, va a haber tolerancia cero y se van a tomar todas las medidas para que esto no vuelva a repetirse. Pero que hayan casos de corrupción no puede nada relativizar la necesidad que tenemos de mejorar las pensiones para los adultos mayores. Yo te digo, mira, que hay cosas dramáticas. Uno sale en el auto a veces en la mañana y ve a caballeros de 80 años vendiendo Super 8 en la calle. Y bien vestido, elegante, no hay gente en situación de calle. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, que sencillamente están viviendo en la pobreza. Y incluso en los últimos datos de la CACEN, que disminuyó la pobreza en Chile, uno de los que más ayudó a disminuir fue el aumento de la PGU. La pobreza de los adultos mayores pasó de un 6% a un 3%. Entonces, que nosotros mejoremos las pensiones es que saca muchos de nuestros abuelitos y abuelitas de la pobreza. Entonces, ¿cómo frente a eso uno va a decir no porque hay un caso de corrupción, no porque hay alguien que trató de engañar al Estado y se enriqueció ilícitamente? Por supuesto que eso hay que combatirlo, pero no podemos dejar de lado algo tan humano, de tanta dignidad como es mejorar las pensiones, y ahí es donde nosotros decimos la propia propuesta que ha hecho el gobierno contempla, por ejemplo, pedirle a una comisión de la OCDE de poder generar una evaluación de cuánto es lo que se puede ahorrar con mayor eficiencia del gasto público. Entonces tampoco es que el ministro va a decir, mire, todos los recursos están bien gastados. Se va a pedir a un organismo internacional de mucho prestigio, como es la OCDE, que nos diga cuánto es lo que podemos generar de ahorros para, por esa vía, disminuir, aumentar la recaudación vía ahorros, pero que sea en base a un dato objetivo y no acortar políticas sociales a diestra y siniestra, porque eso también tiene perjuicios para el país y para las políticas públicas. Senador, entonces, si no se logra acuerdo, le insisto, yo no veo en ninguna parte una disposición a aprobar esto. Es más, ayer entrevisté a la diputada de la UDI, Flor Weisse, decía lo mismo, no queremos aumentar impuestos, no hay piso para eso. Entonces, ¿la PGU imposible mejorarla por otra vía? Absolutamente, el ministro lo ha dicho tajantemente. La propuesta que ha hecho la UDI de mejorar la PGU en base supuestamente a ahorros fiscales no es viable, no es sustentable, va a endeudar al Estado, y nosotros somos un gobierno responsable en materia financiera y que va a hacer las cosas en forma correcta. Ahora, nosotros vamos a llevar este pacto tributario al Congreso a través de a lo menos 2 proyectos de ley, y en última instancia aquellos que no quieren mejorar las pensiones, aquellos que no quieren tener una lista de espera, aquellos que les niegan recursos al Estado, bueno,
que la ciudadanía lo sepa y que ellos voten en contra, pero nosotros tampoco podemos no hacer el debate democrático en los espacios que corresponde, y por lo tanto esto va a terminar en proyectos de ley en el Congreso. No obstante, Mirna, nosotros somos optimistas porque creemos que aquí ha surgido un nivel de acuerdo social interesante en el mundo, digamos, de los actores del mundo económico, y que eso puede generar una presión que haga que algunos partidos al final terminen aprobando. Pero esto se resuelve con voto, y eso lo vamos a ver al final en el Congreso. Ya. Cuénteme, senador, ¿cuánto los ha golpeado, primero como gobierno, el caso convenio, y segundo, ustedes como partido, porque acaba de ser parte también de la salida, ¿no?, de este desangre que se ha producido de alguna manera, ¿no es cierto?, con autoridades que han tenido que renunciar hace algunos días, la subsecretaria de las Culturas, ¿verdad?, Andrea Gutiérrez, y ahora la militante de su partido, Alejandra Jiménez, ¿no es cierto?, de la Secretaría Regional Ministerial de Cultura, las Artes y el Patrimonio. También en este tema de haber aprobado presupuestos cuando había conflictos de intereses, cuando ella había sido parte también de la misma corporación o fundación a la que ahora, ¿no es cierto?, su repartición estaba entregando recursos. ¿Los golpea a ustedes finalmente también, senador? ¿Cómo llega esto a su partido? Bueno, nosotros hemos señalado que los criterios de probidad son válidos para todos, independientes de color político. Y en el caso de la Seremia de Cultura, que es una persona que tiene mucha experiencia, mucha trayectoria en el mundo de la cultura, cometió un error involuntario, pero ese error de no haber entendido que había conflicto de interés al hacer convenios por montos que uno puede decir son pequeños, pero aquí las normas son válidas para todos, de 10 millones, 5 millones, con una fundación que era Fundación Circo Mundo, que ella presidió durante mucho tiempo. Entonces, ante eso, ella misma puso a disposición su cargo, renunció, nos parece que es el criterio correcto, pero estas situaciones no empañan la labor general de un gobierno que tiene miles de millones de pesos a cargo, y estas son situaciones puntuales. Distinto es si usted me dijera, Mirna, mire, ella inventó una fundación de papel y se echó la plata al bolsillo a través de un palo blanco. No es así. Son entidades reconocidas, entidades con un prestigio tremendo, más de 20 años de experiencia, desarrollo en el mundo de la cultura, pero a pesar de eso se cometió un error, y cuando se cometen errores se ponen los cargos a disposición. Nos parece que es lo correcto, y esto puede seguir ocurriendo porque en la vida de los gobiernos, en la vida de los seres humanos se cometen errores. Lo importante es asumir la responsabilidad política, pero que esto no se utilice, como te he dicho, Mirna, como excusa para negar la necesaria reforma tributaria para mejorar algo tan humano como son las pensiones, o terminar con estas listas de espera, que es un drama que tenemos en el ámbito de la salud. Ya, senador, pero ¿es solo un error, es solo un tema de conflictos de intereses o es corrupción abiertamente? Y se lo pregunto porque ayer el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, decía que en el caso convenios lo que se ha visto es una mutación de esta enfermedad que se llama corrupción. Y dice, le contesta a los periodistas, ¿quiere que lo llame corrupción? Sí, dice él. Es corrupción. Por eso le pregunto, porque hay una delgada línea entre lo que es conflicto de intereses, el no haberse abstenido, y ya derechamente corrupción. Claro, lo que pasa es que tú me partiste preguntando por el caso de la ex Seremi de Cultura de la región metropolitana. En mi opinión, ahí hay un error administrativo y un conflicto de interés, ¿ya? Y yo te respondí a ese caso. Ahora, ya, o sea, usted dice ahí no hay corrupción. No se aprecia porque no son los mismos casos que ocurrieron en Democracia Viva. O sea, no tiene que ver los montos de dinero, no tiene que ver que la entidad a la cual se hacen los convenios, que es la Fundación Circo Mundo, es una entidad que tiene más de 20 años de desarrollo cultural ampliamente reconocida. Democracia Viva es distinto porque es una fundación que se crea de la noche a la mañana, en menos de recién asumido el gobierno, que no tenía expertise para el tema que estaba postulando, es decir, que no tenía experiencia en campamentos, y donde además, obviamente, los montos de dinero son siderales, radicalmente distintos. Entonces, si tú me dices, ¿es lo mismo lo que pasa en la Seremía de Cultura de la región metropolitana que el caso Democracia Viva? No, no es lo mismo. Ambos son situaciones irregulares, sí, son irregulares. En uno hay errores administrativos por conflicto de interés que se tuvo que haber abstenido de firmar esos convenios. En el segundo, en mi opinión, comparto lo que dice el Contralor General de la República, comparto lo que dice el Presidente de la República. En el caso Democracia Viva, evidentemente hay visos de corrupción, y la justicia será la que determine qué envergadura tiene y cuáles son las sanciones que corresponden. Senador, pero usted admite que es difícil para las dos coaliciones de gobierno poder avanzar en cualquier reforma cuando está este tremendo, no sé si llamarlo tejado de vidrio, pero esta tremenda situación, ¿no es cierto?, que ha afectado a la línea de flotación de este gobierno, como es el caso convenio. Yo no comparto eso, Mirna. Yo creo que el deber del gobierno es avanzar igual, y si uno hace memoria, uno se acordará, por ejemplo, del caso Mobgate en el gobierno de Ricardo Lagos.
que fue un caso de corrupción mucho más bullado, mucho más escandaloso que esto, y no ¿Usted obstante, cree que fue más? ¿Usted cree que realmente que fue más escandaloso que este? Se lo en mi pregunto por los opinión, montos por involucrados. supuesto, o sea, pagar sobresueldos con platas públicas en forma oculta y sistemáticamente por varios años me parece que es escandalosísimo. Y se No, llegó a sí un es un escándalo, acuerdo, pero la pregunta es si es más escandaloso que disculpa, esto. te estoy respondiendo. Sí, Ricardo Lagos pudo sí. terminar su gobierno exitosamente. El segundo gobierno, Michelle Bachelet, del cual nosotros fuimos parte, le tocó ver casos como el caso Cabal, como el caso SQM, que también fueron situaciones de corrupción. Y a pesar de eso, Michelle Bachelet logró salir adelante con una reforma tan importante que hoy día todos saludan, como es la gratuidad en la educación superior, porque los mismos detractores de la gratuidad en la educación superior de esos años, la derecha, no veo a ninguno diciendo hoy día que hay que echar atrás en esa política pública que le ha permitido a miles de jóvenes estudiar sin endeudarse y que contribuye a combatir las desigualdades. Entonces, claro, por supuesto que es doloroso, sí, Mirna, es doloroso, por supuesto que es algo que no puede volver a repetirse, por supuesto que no puede volver a repetirse, pero nosotros no vamos a torcer el rumbo ni vamos a perder nuestros principios e ideales por los cuales llegamos al gobierno, y es tener un gobierno que haga de Chile más justicia social, más equidad, que democratice el país. Y en ese sentido, nosotros vamos a seguir adelante y es nuestra responsabilidad, y por eso eligieron al presidente Gabriel Boric. Ya. Senador, yo sé que se nos va acabando el tiempo, pero no puedo Muy dejar de preguntarle por la frase pronunciada ayer por el ex diputado, ex presidente del Partido Socialista, ex ministro del Trabajo, en fin, Osvaldo Andrade, quien, aludiendo a una frase que se hizo conocida durante la Unidad Popular por un letrero, ¿no es cierto?, que portaba un trabajador, un obrero, dice: este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Y quedó la escoba en las redes sociales, para que usted sabe más que yo en eso. Y después salió, por ejemplo, el senador socialista Juan Luis Castro, dijo: a mí me identifica esa frase, y la presidenta del Partido Socialista, cuando vieron que tenían una avalancha de críticas de las propias coaliciones gobernantes, dijo: se está exagerando con la reacción. ¿Qué opina usted de esa frase que le haya pronunciado Osvaldo Andrade? Mire, yo tengo harto respeto por la figura de Osvaldo Andrade, creo que él hizo cosas muy interesantes cuando, por ejemplo, fue ministro del Trabajo, pero creo que acá hace rato que Osvaldo Andrade anda buscando llamar la atención. Y cuando hay una figura política de esa envergadura que llama la atención, uno se pregunta por qué. No sé, tal vez él quiere llamar la atención porque está buscando cargo. No sé, yo creo que realmente ahí hay que preguntarle a él qué ocurre, pero yo lo que veo en esas declaraciones es una deslealtad con los propios ministros socialistas que están poniendo el hombro para salir adelante con las políticas de este gobierno, con el ministro Álvaro Elizalde, de la CEPRES, con el ministro, digamos, Carlos Monte en vivienda, que ha tenido una gestión difícil pero exitosa en materia del plan de emergencia habitacional. Entonces, con el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, que ha estado batallando con avance en un tema como es la seguridad interior. Entonces, yo creo que él está equivocando el rumbo, y en ese sentido yo le pediría ser mucho más prudente, tal vez ahorrarse comentarios como ese que no contribuyen en nada, y también algunos senadores que caen en el mismo juego, y tampoco nos ayuda mucho. ¿Como quién, por ejemplo? ¿Como el senador Espinosa, Fidel Espinosa, como el senador Juan Luis Castro? Yo creo que hemos tenido francotiradores, senadores francotiradores de la propia coalición oficialista que no ayudan al desempeño de la labor. Yo entiendo que todos tenemos opiniones y es válido, todos tenemos críticas, pero hay que hacerla en un marco de prudencia, de respeto, y también en las instancias internas. Pero si cada vez que podemos, cada vez que nos ponen un micrófono delante, yo disparo contra el gobierno, por supuesto que parezco más senador opositor que senador oficialista, y eso, que le caiga a quien le caiga. Yo creo que el que se ha hecho ya famoso por eso es Fidel Espinosa, pero no es el único caso. Pero ¿cuánto afecta, diría usted, ese tipo de comentarios, ¿no? Porque el Partido Socialista, igual lo ha dicho la presidenta del partido, ellos, digamos, pueden no estar de acuerdo como directiva con algunas declaraciones, pero eso es parte también de la libertad de expresión y de pensamiento que se respeta al interior del partido. Entonces, la pregunta, primero, ¿cómo se explica a usted estas declaraciones, ¿no? Tan duras muchas veces, a veces más duras incluso que las propias declaraciones que hace la oposición? Mira, yo la verdad es que no entiendo muy bien la dinámica de un partido o de los partidos que se declaran oficialistas, pero permanentemente tienen voceros oficiales, que son sus parlamentarios, que lo critican y lo descueran. Creo que ahí hay una contradicción insalvable. Creo que eso debe terminarse, y no se hace a través de medidas autoritarias, se hace a través de debate político de los partidos. Obviamente, cuando uno está en un partido político y elige una directiva, de una u otra manera acepta que esa directiva ordena al partido, y uno trata de colaborar con esa función. Y yo creo que se requeriría más colaboración de estos voceros parlamentarios tan críticos al gobierno con su propio partido y con el gobierno. Así que desde ese punto de vista me parece a mí que es un tema evidentemente a corregir, y bueno, es parte de lo que tenemos que ir mejorando en estas semanas que vienen.
¿Le ha costado al Partido Socialista ordenar su casa internamente? Mira, yo no quiero entrar a calificar lo que hace un partido aliado porque eso siempre genera polémicas innecesarias, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le compete, pero desde ese punto de vista es deber de todos los partidos ordenar sus filas y trabajar junto con el gobierno en forma leal. Eso implica críticas constructivas, implica marcar la diferencia en los debates internos, pero que públicamente en los grandes temas actuemos unidos, porque si no, la gente se pregunta qué sentido tiene esta coalición oficialista si todo el tiempo están peleando, todo el tiempo se están criticando. Y desde ese punto de vista creo que tenemos una falencia que hay que reconocer autocríticamente, y me imagino que eso va a estar también en la conversación que hoy día tenemos con las bancadas oficialistas, los ministros, el presidente de la República en Cerro Castillo, justamente para avanzar en estos temas de cómo seguir adelante con el pacto fiscal tributario. Y entonces, ¿están tensas las relaciones? Y particularmente se lo pregunto, entre su partido y sus socios, bueno, por lo menos desde los últimos gobiernos, no era mayoría, y ahora este gobierno. Es complejo lidiar ahí porque ustedes tienen raíces históricas que los unen, y sin embargo a veces parecen tan lejos, ¿no? Claro, lo que pasa, Mirna, es que uno no puede generar conflictos en la relación con un partido por la declaración de uno o dos de sus figuras políticas, más aún cuando tienen bancadas parlamentarias muy amplias. Entonces, sería muy injusto que yo dijera el Partido Comunista tiene una mala relación por el Partido Socialista por lo que dice el senador X o el senador Y. No, eso sería muy injusto. Yo creo que Paulina Bodanovich ha hecho un tremendo esfuerzo por hacer una gestión de contribución a la labor del gobierno. Uno lo ve todos los días, ahora la vemos más que está en el Senado, por lo tanto, sería muy injusto descalificarla. Arturo Barrios también. Yo para nada creo que haya un problema de relación entre el Partido Socialista, el PC o el PC, el Frente Amplio. Yo creo que lo que ocurre es que necesitamos más unidad en todos quienes integran la coalición. Y en esto los parlamentarios tenemos un rol relevante, porque somos figuras públicas, tenemos vocería, y yo esperaría más contribución de los parlamentarios oficialistas en las tareas del gobierno y un sentido de críticas más constructivas y fraternas que no tiene nada que ver con ni censura, ni impedir que se exprese la diversidad que hay en los partidos y en la coalición de gobierno. Ya, senador, lo libero, pero solo dígame cómo cree usted que se van a dar las situaciones para poder avanzar en esta propuesta de pacto fiscal, ¿verdad? O sea, en el fondo, para cerrar, ¿qué va a hacer usted a partir de ahora? ¿Va a ir al Congreso? Obvio, se tiene que ir al Congreso, me estaba contando hace un ratito, pero ¿cómo van a estar las conversaciones y negociaciones con una oposición que, le insisto, ha dicho que no hay agua en esta piscina para discutir ningún aumento de impuestos? Bueno, yo espero que la oposición se haga eco de la actitud que han tenido el mundo empresarial, que se ha abierto a estos debates, ha tenido una actitud constructiva y podamos llegar a un acuerdo que nos dé los votos para tener ingresos para mejorar las pensiones, disminuir las listas de espera, invertir en seguridad ciudadana, que es otra prioridad de la gente. Y eso al final lo vamos a ver cuando estos proyectos de ley vayan al Congreso y se voten. Yo creo que la pega es hacer los proyectos de ley y enviarlos al Congreso para poder formalizar e institucionalizar este debate tributario y que no quede solo en el debate de opinión pública. Ya, senador Daniel Núñez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias, Mirna. Saludos. Muy bien. Chao. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso volvemos con el abogado y académico mapuche, integrante del Consejo Constitucional en representación de los pueblos originarios, Aliwen Antileo. Ya regresamos. En instantes,